Muy queridos y apreciados hermanos, qué bendición poder saludarles en esta ocasión en Creciendo en la Palabra. Tenemos juntos la oportunidad y el privilegio de estudiar en esta ocasión y vamos a estudiar la lección número 7. La lección número 7, qué rápido está transitando el trimestre, pero estamos abordando una lección maravillosa, interesante, desafiante, que nos está empujando, que nos está motivando, que está clarificando la razón de ser de la iglesia que el Dios eterno estableció para cumplir una misión en este mundo. Así que juntos vamos a estudiar la lección número 7 que lleva por título Misión en favor del prójimo. Y cuando hablamos de este tema tan interesante, no podemos pasar por alto algunas realidades. Saben, muchas veces se ha expresado por personas, por nosotros mismos, que amamos a Dios. Pero la expresión termina en eso, simple y sencillamente. Una declaración infructífera, una declaración que no tiene fundamento, que no tiene un trasfondo y se queda en algo superficial. No obstante, nuestro amor por Dios en ese sentido puede volverse superficial. Y decimos que lo amamos, sí, podemos decir, sí, yo amo a Dios, pero no somos obedientes. Y en la palabra del Señor, en el versículo de estudio de esta semana, vamos a encontrar de Lucas 10:27. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Miren qué interesante, porque habla de un paquete, de algo integral. El amor a Dios necesariamente nos va a llevar a amar al prójimo. Esto es algo natural, es algo consecuente, no puede tener reservas. Y hay algo interesante porque amar a Dios requiere de un compromiso total de nuestra parte con el corazón, con el alma, con el cuerpo, con la mente, todo y todos los días de nuestra vida. Por esa razón, en esta lección, cuando estudiaremos nuestra responsabilidad, nuestro deber en relación a ayudar al prójimo, pidamos al Señor que nos dé de su Santo Espíritu para que podamos tener una mente amplia, abierta, entendida, de tal manera que juntos podamos aplicar el llamado que Dios quiere hacernos para que seamos sensibles también a las necesidades de nuestro prójimo. Por tal motivo y por esta razón, quiero compartir 3 puntos con ustedes. El primero, confrontados con la palabra. El segundo, trastornados por la palabra. Y el tercero, simpatizando con el prójimo. Simpatizando con el prójimo. Así que, queridos hermanos, vamos a hacer una oración y entonces vamos a estar listos para dar inicio con nuestro estudio en esta ocasión. Oremos. Padre eterno, te alabamos en esta hora y te pedimos tu bendición y tu presencia para que, Señor, nos acompañes, nos guíes, nos instruyas al estudiar la lección de escuela sabática y que podamos, Señor, crecer en la palabra, que podamos ser guiados, instruidos y afirmados en tus propósitos. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia, bendícenos en esta mesa de estudio y bendice a todos tus hijos que verán esta transmisión, que verán este repaso, Señor, que tu bendición sea con ellos también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos de regreso, vamos a dar inicio con el repaso de nuestra lección. Una lección interesante, recuerden ustedes, misión en favor del prójimo, lección número 7. Y en esta ocasión tengo el privilegio de darles la bienvenida a las 2 personas, a nuestros 2 pastores, que estarán en esta mesa de análisis de la lección acompañándonos y que al mismo tiempo
ellos van a aprovechar la oportunidad para enviar saludos a diferentes lugares. Así que, en primer lugar, le damos la bienvenida al pastor Jorge Alberto Pérez Pérez. Pastor, Dios te bendiga, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, pastor, por la invitación y siempre es un placer, ¿verdad?, compartir pues comentarios que a la iglesia le puede ser de beneficio, y quiero aprovechar precisamente para mandar saludos a mis compañeros de la licenciatura en teología. Ellos se encuentran en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, Israel, que se encuentra en California, Gisela en Colombia, Francisco ahí en San Francisco también, Estados Unidos, Gerardo en Chile, Darwin en Colombia, René Magallón es el director de Ministerio Juvenil en Panamá. Y también aprovecho para saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen, que nos ven a través de esta transmisión de diferentes partes del mundo. Hemos visto que hay hermanos en España, en Estados Unidos, otras partes de Estados Unidos. Así que, hermanos, sean todos bienvenidos a este estudio y que Dios pueda usarnos con poder. Muchas gracias, pastor. Había amenazado el pastor que tenía una lista interminable. Qué bueno que fue muy prudente, así que aprovecharemos ese tiempo para el estudio. Y nos da mucho gusto darle la bienvenida también al pastor Juan José García. Pastor, Dios te bendiga. Bienvenido a esta mesa de estudio. Gracias, pastor. Pues aquí estamos una vez más para participar juntos en el estudio de la palabra. Y bueno, quiero leer algunos comentarios de las personas que nos siguen a través de la transmisión. Y quiero mandar un saludo aquí a nuestro hermano, a Rafael Antonio. Él escribe lo siguiente, pastor, él es salvadoreño, y Rafael dice que el estudio de la escuela sabática que tenemos semana con semana le ha ayudado mucho para presentar sus clases en la iglesia donde él asiste, ¿no? Y qué bueno que le está sirviendo este material, y pues te animamos para que pues siga con nosotros semana tras semana para seguir compartiendo este material a los hermanos de la iglesia. Y también hay otro hermano que nos manda saludos desde San Francisco, California, a Jerónimo Barbadillo. Y algo muy interesante, él desde que se bautizó, pastores, él ha seguido el programa desde hace 11 años. Amén. Semana con semana, ¿no? Y bueno, le mandamos saludos a Jerónimo Barbadillo, que nos sigue semana con semana. Y bueno, desde que se inició este programa, ¿no? Hace 11 años. Le mandamos un saludo, así como también a todos los maestros de escuela sabática de nuestra asociación metropolitana, ¿verdad?, que semana con semana también nos siguen. Les animamos, hermanos, y que este estudio pues contribuya en el crecimiento espiritual de las iglesias y de cada uno de nosotros. Pastor, gracias por este momento. Muchas gracias, pastor. Bueno, vamos a dar inicio con esta interesante lección. Por supuesto, quisiéramos enviar muchísimos saludos. Quiero hacer un énfasis antes de entrar, de hacer la transición. Estamos solamente a 300 suscriptores de llegar a 50,000 personas, a 50,000 seguidores de esta página. Por favor, cuando ingrese a la página, coloque allí en la campanita para que el me gusta, para que siempre que se publique algún material usted pueda recibirlo de manera inmediata, y de esta manera llegaremos entonces a 50,000 suscriptores para gloria de nuestro Dios, para que el ministerio que se realiza a través de este estudio pueda alcanzar muchas vidas, muchos corazones para salvación y para vida eterna. Así que, hermanos queridos, entonces estamos en condiciones de poder iniciar con el estudio de nuestra lección número 7. Y esta lección número 7 habla en relación a la misión en favor del prójimo. Recuerden, este trimestre estamos hablando en relación precisamente a la misión, al cumplimiento de la misión. Y hay algo interesante en esta semana que nos mueve, que de alguna manera nos preocupa, nos genera inestabilidad, de pronto complicaciones, porque hay un hombre
que se acerca a Jesús, Pastor Jorge, se acerca a Jesús y era un doctor de la ley, o sea, sabía, tenía conocimiento, había estudiado, era un hombre que tenía todos los elementos para acercarse a Jesús y hacer este cuestionamiento. Pero parece ser que el planteamiento de lo que él está haciendo no tiene un origen o no tiene un sentido correcto, sino que hay algo más detrás de este suceso. Y entonces Jesús va a aprovecharlo para clarificar la realidad, número uno, en relación al amor a Dios y número dos, en relación al amor al prójimo. Pastor Jorge, ¿qué está sucediendo en esta en este primer diálogo que se tiene? Porque estamos hablando, el primer apartado es confrontados con la palabra. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de las intenciones de este doctor de la ley? ¿Y qué hay en relación al proceso, al seguimiento que Jesús le da? Así es, pastor. Lo que debemos entender en primera instancia es que Jesús no rechaza a nadie, ¿verdad? Jesús no rechaza a nadie. En la intención de este doctor de la ley, con un amplio conocimiento, se acerca a Jesús y la palabra de Dios dice en el versículo 25 que es para probarle. Creo que aquí es una enseñanza muy importante para nosotros, porque lo que está haciendo Jesús es, sabiendo las intenciones, ¿verdad?, de este doctor de la ley, no lo rechaza, es más, ni siquiera lo juzga. Simple y sencillamente lo escucha y con eso Jesús ya está de alguna manera preparando la respuesta. Y la enseñanza para cada uno de nosotros es que nunca la palabra de Dios ha servido para ser un motivo de discusión. Y eso lo vemos aquí, ¿no? En la primera parte. No es un motivo de discusión. Las preguntas forman parte fundamental del crecimiento también de las personas. Porque Jesús, al preguntar, de hecho la lección menciona que hay varias preguntas que deberíamos estar haciendo nosotros. Y esta pregunta del doctor es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad? ¿Qué haré? Y vemos que no solamente este doctor de la ley, también el joven rico se le acerca para hacerle esta misma pregunta. Es una preocupación que todos en cierta manera tenemos, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para yo ganarme la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ir al reino de los cielos? Y aquí Jesús, como ya mencioné, pues no rechaza al doctor de la ley, sino que le responde con otra pregunta con la finalidad de confrontarse a sí mismo. Y miren qué interesante. La pregunta en primera instancia a Jesús es para probarle. Pero ahora Jesús le hace otra pregunta para confrontarlo con la palabra de Dios. Nosotros deberíamos también tener esta habilidad, ¿verdad?, de poder confrontar con la palabra de Dios a las personas. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué pide de ti? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Y hoy en día estábamos comentando previo a la transmisión que un problema que tenemos es el ambiente cultural que estamos enfrentando, ¿no? Donde aparentemente estamos rebajando los principios de Dios y la gente actúa de acuerdo a lo que cree, mas no a lo que está escrito en la palabra, pastor. Este pensamiento, Pastor Juan, es bien interesante porque somos arrebatados. Y aquí viene un hombre de la ley, es decir, un intelectual. Él lo sabía, lo conocía, pero parece ser que está haciendo una pregunta de kinder, pastor. Porque un intelectual tendría necesariamente que saber que en su relación,
que en ese conocimiento solamente una experiencia de relacionamiento con Cristo y la obediencia a los preceptos podrían llevarlo a la salvación. Pero en realidad es la gracia de Jesucristo. Pero Él está anteponiendo algo, porque pareciera ser que en este mismo pensamiento, en este mismo mundo, en esta misma cultura, nosotros necesitamos hacer algo para recibir, para ser acreedores de la salvación o de beneficios. Estamos condicionados y muy difícilmente en la mente nos queda claro que la salvación es gratuita, pero Jesús va a establecer un precedente, un escenario sin precedentes, y va a dejar pautas extraordinarias, pastor. Sí, claro, la lección es clara. El joven o aquella persona pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿No? Y aunque ya se ha mencionado que se conocía la vida cristiana es una continua batalla del ser humano. Todos nos queremos salvar, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces no lo queremos hacer, o más bien no lo queremos hacer. Nuestra cultura nos ha enrollado, nos ha envuelto de tal manera que nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Nos olvidamos de los principios, nos olvidamos del camino que se tiene que seguir. Y por eso dije, la vida cristiana es una continua lucha, es una batalla. ¿Sí? Y va a ser sin descanso hasta que Jesús venga por segunda vez en las nubes de los cielos. O sea, somos confrontados con nuestra propia cultura nosotros, ¿no? En aquellos días, cuando el hombre le preguntó a Jesús, bueno, el hombre sabía que había personas que no guardaban los mandamientos de Dios. Hoy día decimos que todos amamos a Dios, o decimos que hacemos lo correcto, ¿no? Pero en realidad no lo estamos haciendo, ¿no? En realidad no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque solamente hacemos lo que entendemos o lo que queremos entender y nos comportamos, como decía usted, pastor, como intelectuales, como conocedores de la palabra, sin practicar lo que dice ella, ¿no? Sin hacer lo que escrito está, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy día, pues podemos ser como ese joven intelectual. Seguimos preguntando, ¿verdad?, queriendo tener la razón sin tenerla. O queriendo tener una respuesta cuando sabemos la respuesta y no practicamos la misma respuesta, ¿no? De la misma manera sucede hoy día como sucedió en antaño, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hoy día nosotros debiéramos de volcarnos a escudriñar o a estudiar la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios y poderla practicar. Y entonces tal vez cambiar esa manera de pensar dentro de nosotros, ¿no? Es lo que le sucedió a este hombre, porque él sabía y conocía, ¿sí? Él conocía, y digo lo conocía porque cuando Jesús le pregunta una vez más, él da la respuesta, porque digo que él sabía, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos nosotros hoy a Jesús? Llegamos de la misma manera, queriendo o hacer de ver a las personas que sí sabemos, que sí conocemos, sí, pero necesitamos involucrarnos más. En este sentido, y perdón, nada más quiero enfatizar el contexto para beneficio de nuestros hermanos, y es que ahí en Lucas 10:25 dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. Vean el primer elemento, ¿no? Uh-huh. Hay una acción y hay una intención. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Vean qué interesante, porque la gente podría estar haciendo buenas cosas, pero con una motivación incorrecta. Una motivación... ¿Qué sentido tiene que yo pueda estar haciendo bien cosas buenas, pero con un sentido, con una motivación incorrecta? Ese es un desafío, pastor. Así es. Lo que yo quería comentar, pastor, es que lo que estamos haciendo sin entender cuál es nuestra misión, ¿verdad? Porque esto es lo que vamos a ver ahorita, más adelante. A veces yo me imagino como esas personas que lo único que hacen es
levantarse, ir al refrigerador a abrir, lo que encuentran comen, ¿verdad? Se vuelven a acostar, les da hambre nuevamente, van al refrigerador, se preparan algo, vuelven a comer. Pero si siguen de esa manera, vamos a tener complicaciones de obesidad, vamos a tener problemas de salud como la diabetes y otros aspectos, ¿verdad? Que se complican en el ser humano si no se tiene un equilibrio. Y a veces la iglesia, siento que en este sentido, pastor, nos vemos como el intérprete de la ley. Tenemos un conocimiento y estudiamos la palabra de Dios y podemos recitar versículos y podemos debatir con algún hermano que no piensa como nosotros, pero cuando se habla de hacer la misión, ¿no? De haz esto y vivirás, simple y sencillamente son 5, 6 que hacen la obra misionera, ¿no? En mi caso, ¿no? En el distrito de Campestre, ¿cuántos somos? Pero son pocos los que están comprometidos con la misión de realmente de hacer lo que está escrito, Por eso la importancia, pastor, aquí de que Jesús confrontó con otra pregunta, ¿no? ¿Y qué dice las Escrituras? Cuando él dice, bueno, yo sí sé lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen, amar a Dios y amar a mi prójimo. Pues entonces haz eso simple y sencillamente, ¿no? Pero no basta solamente el conocimiento. En la misión tenemos que también ir y hacer la parte que nos corresponde a cada uno. Esto es importantísimo, volviendo al punto. Justo está en la línea que se está mencionando. La motivación es incorrecta. O sea, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué de pronto cuando hay que ayudar eso? Está bien, pues no tengo tiempo, pero hay que ayudar. Y este hombre está preguntando, qué bien, qué tengo que hacer. Pero hay una motivación incorrecta. Quería tentar al Señor. Uh-huh. Vean ustedes qué interesante en lo que estás mencionando, Pastor Jorge, en lo que se ha hablado aquí en la mesa hasta este momento. Tener una motivación incorrecta, Pastor. Seguramente, aunque tú te esfuerces por hacer cosas, tarde o temprano vas a ver el resultado infructífero de eso que tú una vez tuviste como prioridad y a lo cual le dedicaste todas tus fuerzas, todos tus ánimos. Qué interesante es eso. Hay una respuesta interesante, pastor. Claro, uno tiene que hacer un alto. O sea, a veces en la vida nos pasa eso, ¿no? Y a muchos de ellos les pasó cuando veían lo que Jesús hacía y lo que decía y cómo se comportaba, ¿no? Puede ser que nosotros podamos perder el rumbo dentro de la iglesia, ¿sí? En la adoración, en ir a la iglesia, los motivos, como decía el pastor hace un momento, se puede perder el rumbo. Pero cuando vamos a la Escritura, cuando escudriñamos la palabra, como dijo Jesús, no escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, cuando comenzamos a caminar con Jesús a través de la Biblia, tomamos el rumbo una vez más. Tomamos el rumbo una vez más y comenzamos a corregir aquellas cosas que estaban haciendo daño a nuestra vida espiritual o personal, nuestra vida cotidiana, ¿no? Y este hombre que llega con Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para salvar? Porque así fue directo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? O sea, o yo me quiero salvar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿No? Como el joven rico, ¿qué más me falta? ¿No? Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón, ¿no? Y es que cuando amamos a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros amamos a Dios, estamos dispuestos a obedecer. O queremos, si realmente amamos a Dios, vamos a estar dispuestos a obedecer. Y vamos a estar dispuestos a seguir lo que la palabra de Dios dice. Y entonces ese amor va a transformar nuestra vida. Ese amor de Dios para con nosotros y nosotros para allá va a transformar nuestra vida. Y vamos a hacer la segunda parte de lo que dijo el joven, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor es fundamental en esta parte, ¿no? Pero eso lo vamos a descubrir cuando nosotros entendemos o cuando escudriñamos la palabra de Dios y entendemos que Dios te ama, ¿sí?
Y por ese amor, bueno, Dios va a cambiar tu sentido de vivir, tu sentido de vida, va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tus conceptos, va a acabar con esa barrera que a veces tenemos nosotros. Y entonces haremos la voluntad de Dios. Y entonces la misión se va a cumplir. Pero más que la misión, vamos a disfrutar y vamos a tener sentido en la vida cristiana, pastor. Para finalizar este primer segmento, tenemos que ir a la Biblia necesariamente, porque el Salmo 119, 105, recuerden ustedes, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, Jesús en esta experiencia, lo primero que está haciendo es confrontar al doctor de la ley con la bendita palabra de Dios, diciéndole: mira, todas tus cuestiones equivocadas, todo tu trasfondo erróneo, todos tus detalles, preconceptos y demás, todo con la Biblia deben ser confrontados. Es decir, la Biblia te va a ayudar a entender los planes de Dios para ti, le va a dar sentido a tu existencia, te va a dar rumbo, dirección. Y me parece que cuando Jesús está confrontando al intérprete, al doctor de la ley, le está diciendo: recuerda que lo que tú has leído, es decir, que el conocimiento que tú ya tienes, proviene de la palabra del Señor. Y ahí es la fuente de recursos, de sabiduría, que te ayudará a vivir de forma efectiva. Incluso la pregunta que tú estás haciendo la vas a encontrar en la medida que tú escudriñes la Escritura. Hermanos queridos, en medio de este mundo, si hay algo importante y necesario que nosotros necesitamos hacer, es ser confrontados con la palabra del Señor y ajustar nuestra vida en obediencia, en integridad a los planes y propósitos de nuestro Dios. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para estudiar juntos la segunda parte de esta interesante lección. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso y vamos a dar continuidad a la idea que se estaba analizando en el segmento anterior, donde se habló acerca de confrontados con la palabra. Ahora vamos a ver la segunda parte, trastornados por la palabra. Y Pastor Jorge, la lección de esta semana y en esta experiencia que la Biblia, que la lección de esta semana nos presenta de Lucas 10, donde este hombre intelectual va en busca de una respuesta, pero resulta ser que él mismo ya sabe la respuesta a la pregunta que está haciendo. Es bien interesante porque nos genera un planteamiento, pastor. Muchas veces, como individuos, como cristianos, como miembros de iglesia, nosotros ya sabemos las respuestas a las preguntas. ¿Por qué debo cuidar mi cuerpo? ¿Por qué no debo beber? ¿Por qué no debo tomar? ¿Por qué no debo fumar? ¿Por qué no consumimos alimentos inmundos, lo que se ha denominado como alimentos inmundos? ¿Por qué no comemos el cerdo? ¿Por qué no puedo bailar? ¿Por qué no puedo ir a conciertos? ¿Por qué no, por qué debo dar el diezmo? ¿Por qué debo guardar el sábado? Como que son prohibiciones y en realidad la mayoría de nosotros sabemos la respuesta a eso. Pero siguiendo el hilo de la narración de esta entrevista
Pastor Jorge, vamos a encontrar la respuesta. El gran desafío en la experiencia de todo ser humano es llevar del concepto, es decir, del conocimiento, de lo intelectual, a la práctica las enseñanzas que se han adquirido. Y eso me parece que es justamente lo que está pasando con este hombre docto, con este intelectual, pastor. Sí, pastor, la verdad que me llama la atención este aspecto porque muchas veces nos vemos reflejados en esta misma intención. Nos acercamos a Jesús, es más, muchos se acercan a Jesús como creyendo que en Él está la solución a todos sus problemas. Pero lo hacen con la emoción, sin escudriñar la palabra de Dios, como ya lo mencionamos en la primera parte. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Ahora, este doctor de la ley conocía perfectamente los mandamientos. Y si le damos una leída superficial al asunto de los mandamientos, es decir, el amar a Dios primeramente, y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces vamos a darnos cuenta que bastarías con, bueno, ir a la iglesia, escuchar el sermón, ¿verdad? No tener malos pensamientos, es decir, no desear, no robar, no matar, y listo, o sea, estamos bien. Pero Jesús vino a ampliar este concepto, diciendo, por ejemplo, aquel que desea en su mente a esta mujer, pues ya pecó en su corazón, pecó en su corazón. Y lo mismo sucede aquí, porque lo que está haciendo Jesús es confrontar a este doctor de la ley, no solamente en el conocimiento, sino ahora hay que llevarlo a la práctica. Como bien dice Santiago 2:17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, ¿verdad? Por mis obras. Es decir, debe estar acompañado, no puede estar separados, hermanos. Y de hecho la lección, pastor, hace demasiado énfasis a esto. O sea, no podemos nada más engordarnos del conocimiento sin compartir. No podemos decir que somos la sal del mundo si no salimos del salero, ¿no? La sal sirve para dar sabor. Y en este sentido, deberíamos preguntarnos y hacernos la misma pregunta del doctor. ¿De verdad queremos heredar la vida eterna? Bueno, pues entonces la respuesta es la misma. Haz esto y vivirás. Si no podemos hacer esto, entonces difícilmente podremos entender lo que Dios espera de nosotros y heredar la vida eterna. Creo que este es el punto central. Este es el punto central. El saber qué es lo que tenemos que hacer, porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero si no lo hacemos, entonces tristemente llegará el momento en el que el Señor nos juzgará, como dice ahí en Mateo 25. Separará a las ovejas de los cabritos y a uno le dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, ¿no? Pero a otros dice, apartaos de mí, no os conozco. ¿Por qué? Porque tuve sed y no me diste de beber. Tuve hambre y no me diste de comer. Y creo, pastor, que ojalá que a partir de esta lección, porque las lecciones pasadas han hablado desde otra perspectiva, desde la misión de Dios por la humanidad. Pero ahora esta lección nos está invitando a hacer. Y darle la importancia a hacer, porque no es algo que estamos hablando terrenalmente, ¿verdad? Sino es algo que va a trascender hasta que Cristo Jesús venga en gloria. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado, pastor, de no caer ni creer que somos salvos por obras, no. Sino es entender que primero
Dios nos amó a nosotros, que envió a Cristo Jesús a morir por nosotros, ¿sí? Y nosotros deberíamos corresponder a ese amor que Dios nos ha manifestado atendiendo las necesidades de los demás. Es justamente el asunto que no podemos perder de vista. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos eligió, nos llamó? ¿Por qué el Señor eligió a Israel? ¿Por qué el Señor nos ha elegido a nosotros para justamente cumplir una misión importante en este tiempo, en este contexto? El Señor lo declara en infinidad de pasajes. Yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto. Ustedes son un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, ¿cuál es el propósito? No tendría otra razón. Ya bien mencionaste, Pastor Jorge, esa declaración. Hay muchos obesos espirituales, muchos obesos cristianos. Obesos cristianos. Exigen en el sermón, no me gustó. Cuando se toca el asunto de sus recursos, ¿por qué piden tanto? Cuando se trata de ayudar y servir y vamos, pero qué necesidad que lo hagan los pastores. Y entramos en una dinámica muy complicada, pero la realidad es que cuando Jesús está interactuando con este hombre muy conocedor, lo lleva a una realidad, una simple realidad. Lo que sabes, hazlo. Hazlo, pastor. Y es el amor. Esa realidad, podríamos decirlo, es el amor. ¿Por qué digo que es el amor? Porque la misma lección nos dice, si amamos a Dios, pues vamos a leerlo. Y es que cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, mire, esto es como el matrimonio. Cuando usted está enamorado de su esposa, usted vive y trabaja y se goza por su esposa. Cuando tú te enamoras de Dios, tú vives y te gozas por Dios. Y estás dispuesto a hacer las cosas por Dios. ¿No? Cuando yo tomo tiempo para leer mi Biblia, y como lo he dicho en algunas ocasiones, comience leyendo un capítulo diario, comience leyendo los evangelios, ¿no? A lo mejor al principio no estamos entendiendo lo que estamos leyendo, pero en la medida que vamos leyendo día con día, el Espíritu Santo va a impresionar su mente y vamos a comprender lo que está diciéndose ahí. Y vamos a enamorarnos de Jesús y vamos a comenzar a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y entonces vamos a tener ese fruto, o esa fe va a producir esos frutos, ¿no? Como lo decías hace un momento, ¿no? Mire, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, como ya se ha mencionado, pero cuando la mente no está convencida, el corazón va a permanecer frío. Cuando la mente se convence, pero no practica, el corazón está frío. Pero cuando la mente está convencida, ¿verdad? Cuando uno está convencido y tu corazón está convencido, mira, va a producir bendición. ¿Sí? Amas a Dios, como tú dices, estudia su palabra. Enamórate de Jesús a través del estudio de la palabra y entonces los frutos se van a producir. ¿Sí? Va a producir a su tiempo, ¿no? O sea, este hombre sabía lo que tenía que hacer, pero había algo que le impedía hacerlo. Y hay cosas que a veces nos impiden hacerlo. Puede ser nuestros conceptos o preconceptos que tenemos en relación a la iglesia, en relación a la dirección de la iglesia. Puede ser, como ya se mencionó aquí, puede ser alimentación, puede ser la mayordomía, puede ser cualquier cosa que nos impida enamorarnos de Jesús y seguirlo como él dice, ¿no? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace mi palabra. Y hay que obedecer, hay que estar dispuesto a hacerlo y eso es lo que Jesús le estaba diciendo al hombre, ¿no? ¿Sí? O sea, si tú ya lo sabes, hazlo y vivirás. O sea, ama a Dios con toda tu mente. O sea, enamórate de Jesús por completo, ríndete a sus pies.
y está dispuesto a obedecer sin cuestionar, sin preguntar. Y lo dijo la lección en unas lecciones anteriores, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no cuestionó, Abraham no preguntó a dónde y por qué, Abraham fue. Abraham fue. Cuando tú te enamoras de Dios y Dios te pide que lo hagas, hazlo. Y si te ha dicho ama al prójimo, amemos al prójimo. Derribemos esa barrera que hay en nosotros. Pero para que tú ames a Dios, lo vas a amar cuando tú estudias la palabra. Cuando tú estudias la palabra vas a encontrar ese amor a Dios. Y entonces vas a producir fruto. Y entonces lo que dice el Evangelio, la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, eso cambiaría. Y tal vez el versículo podría decir, bueno, si alguno dice que ama a Dios, pero ama también a su hermano, está haciendo la voluntad de Dios. Podemos cambiar el pasaje. Pero ese pasaje nos confronta a nosotros. O sea, tú dices que me amas, pero odias a tu hermano, entonces no estás haciendo lo que dice el principio. ¿Sí? Si me quieres amar, o sea, si dices que me amas, practícalo. Haz lo mismo que yo hago y lo mismo que hice contigo. Obedece. Y entonces la vida será diferente. Entonces el mundo será diferente, pastor. Totalmente. Entonces la acción será diferente, ¿no? Y si ese hombre hubiese entendido esa parte, no le hubiera preguntado eso a Jesús tal vez. Pero dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué voy a hacer? Muchas gracias, pastor. Y pastor Jorge, amar a los demás como a uno mismo. ¡Qué desafío! Pero uno no puede amar al prójimo si no ama antes a Dios. Ese es el secreto. Y justamente en esa tarea clara y categórica de ir, de amar, de cumplir la misión, está un mensaje aquí de tienes necesariamente que desarrollar una experiencia de amor por el prójimo. Sí, pastor. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, para la fe, o sea, para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en ese sentido, pastor, creo yo que entre más tiempo pasemos escudriñando la palabra de Dios, más entenderemos su voluntad. Y al entender su voluntad, comprendemos lo que acaba de mencionar el pastor Juan José. No podemos ir por la vida y decir yo soy cristiano si realmente yo no amo a mi prójimo. Y amar a mi prójimo no tiene que ver solamente con el que está ahí en la iglesia o mi familia, ¿no? Sino ver todo el contorno, es más, todo el contexto, ¿sí? De no solamente mirar y decir, pues es mi hermano, lo amo, sino también ver su necesidad y no cerrar, ¿verdad?, la mano a esa necesidad y atender esa necesidad, pastor. Así que la palabra de Dios aquí nos confronta. Yo quiero dar como un testimonio, pastor. Yo antes de conocer al Señor, fíjense que yo era muy, hasta cierto punto no me dejaba. A mí nadie me podía decir porque yo reaccionaba. Pero cuando yo leí la parábola del deudor y dice, bueno, ¿cómo esperas que el Señor te perdone si tú no perdonas? Me dio un choque de frente y dice, no, tienes que cambiar. Entonces tienes que cambiar esa manera de pensar y decir, el Señor te ama de tal manera, tú haz lo mismo. Y ahora, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo veo con ojos de amor a todos mis hermanos, con grandes necesidades y con grandes desafíos, que uno quisiera tener el poder que tuvo Jesús, decir, aquí está, vas a sanar, va a cambiar tu vida en un instante, ¿no? Pero entendemos que la vida del cristiano es un proceso
que tiene que aprender a depender de Dios y a caminar con el Señor. Totalmente. Y en este mundo, Pastor Juan, es contracultura amar al prójimo. Porque en esta sociedad se antepone el yo. Yo soy primero, mis intereses son primero, lo que yo pienso es primero, yo tengo mis derechos, yo tengo mis privilegios, no puedes... El mensaje que Jesús está dando es contracultura y nos está diciendo, antes que pensar en ti, piensa en el prójimo. Es una lucha. Como ya dijo el pastor Jorge, es una lucha que tenemos, y no solamente hoy, que ha estado en la historia de la humanidad. Es una lucha porque queremos nuestro beneficio o pensamos en nuestro beneficio. Pero cuando vamos a la Biblia, ese es un choque en nuestra mente. Y cuando, como dije hace un momento, cuando uno se enamora de Jesús y realmente quiere hacer su voluntad, entonces su vida tiene que cambiar. Mire, nosotros hemos leído el libro de Miqueas y la lección nos invitó a leer este pasaje. No voy a leer del 6 al 8, pero sí quiero leer lo que yo tengo aquí anotado. Y cuando dice ahí, ¿con qué me presentaré a Jehová? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para seguir? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? No, no es lo que yo haga, no es mi manera de pensar. ¿Sí? A veces quiero poner mi pensamiento o mi cultura por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y el versículo 8 muy sencillamente nos dice, bueno, lo que pide Jehová, ¿no? Humíllate, haz justicia, ten misericordia, ¿no? Algo muy sencillo que el ser humano tiene que hacer. Pero como usted decía, pastor, sí, nuestra cultura hoy día, todo lo que sucede a nuestro alrededor ha envuelto y nos ha envuelto, y aún a los miembros de la iglesia nos ha envuelto de tal manera que nos olvidamos de amar al prójimo. Y pensamos primero en nosotros. Y si nos va a beneficiar o si va a ser provechoso, bueno, entonces lo hacemos. Entonces apoyamos. Pero si no va a traer ningún beneficio, entonces no tenemos tiempo, ¿no? Y dejamos a un lado eso de amar al prójimo, ¿no? Porque no es solamente ponerse los zapatos, es caminar al lado de él. Es caminar cerca de él para poder entender, para poder comprender esa parte, ¿no? Pero eso va a suceder cuando nosotros amamos a Jesús, cuando estamos dispuestos a seguirlo día a día. Dice la lección, el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos. Bien. Es el amor, ¿no? Ama a tu prójimo, ¿sí? Ama a tu prójimo, practica la misericordia para con él, humíllate ante Dios, haz la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que esa cultura, pastor, pueda cambiar. No la vamos a poder derribar nunca nosotros. Dios lo hará cuando nosotros nos ponemos en sus manos y hacemos su voluntad. Y si tú haces un bien al prójimo, no esperes que recibir algo, simplemente hazlo. Tú ganarás más. ¿Por qué? Porque estarás haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, la regla de oro. En eso se resume la ley, precisamente, en amar a Dios y amar al prójimo. Ya lo mencionábamos. Y qué interesante, con esto cerramos este segmento en relación al amor al prójimo. Podemos tener mucho conocimiento, podemos saber lenguas, podemos tener muchos reconocimientos, podemos ser diestros, hábiles en muchísimas cosas, podemos tener riqueza, posesión, podemos incluso ayudar. Y vean lo que estamos diciendo, incluso podemos ayudar. Pero si no tenemos amor, Pablo dice que somos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, un sonido estridente, feo. Y el propósito de Dios no es ese. Dios nos ha permitido tener en torno a nosotros a personas, a prójimos, para amarlos como Él nos ha amado. Que Dios nos ayude a cumplir con esta misión. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la tercera y última parte de nuestra lección.
Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso para analizar juntos la tercera y última parte. Estamos hablando de esta interesante lección, una lección que nos mueve, que nos orienta, que nos dirige a cumplir la misión en favor del prójimo. Cumplir la misión en favor del prójimo. Qué interesante lección y qué conceptos tan relevantes estamos extrayendo juntos de justamente este encuentro de este doctor de la ley con Jesús. Pero entonces vamos a la tercera y última parte, porque el énfasis de Jesús se aterriza exactamente con una ilustración que él mismo va a hacer. Y entonces cuando en el versículo número 29 dice que, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, y entonces aquí comienza la narración de el buen samaritano, del buen samaritano. Ustedes conocen esa historia. Sencillamente él es maltratado, asaltado, está prácticamente moribundo, y de pronto pasa un líder, lo ve, no hace absolutamente nada, pasa otro líder, incluso se aleja, y entonces viene un tercero llamado el buen samaritano, que toma tiempo, que hace todo, cura sus heridas, lo lleva, lo traslada, paga incluso para que pueda dormir en un espacio, en una habitación, y cualquier asunto que pueda quedar pendiente, entonces él la cubre. La obra del buen samaritano. Pero entonces entramos con un énfasis que el Señor está haciendo en esta experiencia, y es simpatía con el prójimo. La tercera sección, simpatía con el prójimo. Cuando nosotros vamos a la etimología, cuando nosotros vamos al griego, vamos a encontrarnos con la definición que se presenta aquí en relación a simpatía. Y simpatía no es otra cosa sino sufrir con el que sufre. Es decir, no solamente estar en los mismos zapatos, como la empatía, entiéndelo, ubícate en esa posición para que tú puedas entender. No, simpatía tiene que ver con sufre el mismo sufrimiento de tu prójimo. Y Jesús está llevando a esa dirección a este hombre, porque cuando entendemos entonces el desarrollo de la parábola, de la descripción que se hace en relación al buen samaritano, podemos entender cuáles son los planes de Dios, pastor. Sí, no es la primera ocasión en que Jesús menciona a un samaritano. Recordemos que también Jesús menciona a un encuentro, la palabra de Dios menciona al encuentro con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿acaso tú no sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos? Y en este pasaje de Lucas 10, pues nuevamente Jesús vuelve a resaltar la imagen de alguien que para los judíos pues no es bien visto, es alguien con quien tengo yo rencor, es con quien tengo un problema, es con quien tengo guerra, es con quien tengo ciertos desafíos. Y en este sentido, Jesús también resalta a estos dos personajes previo al buen samaritano, que es el sacerdote y un levita, ¿no? Podremos decir hoy que en la historia, contextualizándola a nosotros,
que pasó el pastor de la iglesia, ¿verdad? Pasó el anciano de la iglesia, pasó el adventista de la iglesia, ¿verdad? Y vio la necesidad, pero simple y sencillamente pasó de largo. Pero vino alguien que en condición de calle, vino alguien que con muy pocos recursos es movido a simpatía, como dice el pastor, yo sé lo que sufres, yo sé lo que estás padeciendo y entonces mira, te voy a ayudar, Claro. voy a ayudar a esta necesidad. Es decir, Jesús confrontó no solamente a este conocedor de la ley. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que en el versículo 29 de Lucas 10, él dice, pero él, queriendo justificarse, es decir, Jesús, tú eres judío igual que yo, dime quién es, ¿no? Porque decían que la salvación solamente era para los judíos, ¿no? Pero no, aquí tiene que ver con no hacer acepción de personas. Ahora, ¿cómo podríamos hacer nosotros para ser más, sentir simpatía, ser empáticos con los demás? Y esa es una respuesta muy sencilla que, como el doctor de la ley, la sabemos. Deja de pensar en ti. Deja de pensar en ti. Porque Jesús, no estimando, ¿verdad?, siendo rey del universo, no estimando eso, no teniéndolo como parte de decir, no, pues si yo soy el rey, ¿para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a sufrir también ahí? Se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y nosotros, hermanos, en cierta forma, cuando cerramos la mano, es porque estamos dudando del poder de Dios en nuestra vida. Si hablamos de un asunto económico, podemos estar dudando que Dios puede suplir mi necesidad. Puede suplir mi necesidad. Así que, hermanos, creo que en esta ocasión, pastores, el Señor nos está invitando a no mirar como nosotros miramos, sino mirar como el Señor mira. Pastor, hay estructuras que este mundo ha establecido, pero qué emocionante, y por eso el gozo, el deseo de ir a Jesús, porque en Él se renuevan las perspectivas, se renueva el concepto, se renueva la vida. Y cuando en el pasado o en esta misma cultura tenemos modelos ya establecidos que nos oprimen, que nos asfixian, Jesús viene y con toda naturalidad nos dice, ama a tu prójimo. Haz esto, es muy sencillo, llévalo a la práctica. Ahí vas a descubrir el secreto de la vida, la razón de vivir. Ahí vas a encontrar las verdaderas experiencias. Ama a tu enemigo, haz el bien al que te aborrece. Es decir, este ejercicio de construcción nos está llevando precisamente a ser discípulos de Cristo. La disciplina de Cristo se está realizando, efectuando en nuestra vida, pastor. Bueno, estamos comentando ahora esta parte. El ser humano, o nosotros como seres humanos, tenemos que amar a Cristo Jesús. O sea, para entender a la gente tenemos que caminar con la gente, pero para caminar con la gente tenemos que amar a Jesús, ¿no? Este intérprete de la ley sabía lo que tenía que hacer, y lo hemos dicho y lo hemos mencionado todo, a lo largo de la lección de esta semana, pero si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde, si nosotros no cumplimos con esa parte, no vamos a entender la misión de Cristo Jesús en nuestra vida. Para entender esa misión, bueno, ya lo hemos mencionado, tenemos que amar a Jesús. Y si yo amo a Jesús, yo voy a entender y voy a amar a mi prójimo, voy a caminar contigo, ¿sí? Tal vez no voy a suplir todas tus necesidades, porque yo no soy Dios. Pero lo que yo sí puedo hacer contigo o por ti, no solamente es orar, sino practicar lo que Cristo Jesús ya me ha enseñado, ¿no? Y
El buen samaritano hizo esa práctica. ¿Sí? Él amaba a Dios y amaba a la gente. Y si yo amo a Dios, yo voy a amar a los demás. Y el amar a los demás es estar dispuesto a caminar con Él. Eso va a derribar esas murallas, esas maneras de pensar, esas estructuras que ya se tienen. Y vamos a poner algo diferente. Vamos a hacer algo diferente, de tal manera que las personas querrán amar a Jesús como yo lo estoy amando. Que las personas querrán estar con Jesús como lo estamos nosotros. Y entonces nuestra iglesia, nuestra vida espiritual dará un entorno diferente. Habrá una sonrisa, habrá una alegría, habrá un gozo por servir a los demás. Muchas gracias, pastor. Vamos a entrar a la parte de las conclusiones. Así que, pastor Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. La conclusión de esta interesante lección. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Creo que eso nosotros lo deberíamos replicar. Que la gente pueda decir, mira, el hermano o tal persona ya no es igual. Y que puedan decir más bien, es que Cristo vive en él. Si Cristo vive en nosotros vamos a ser de bendición, vamos a entender las necesidades, vamos a tratar de ayudar a las personas que están pasando por desafíos, ¿sí? Y vamos a dejar de pensar en nosotros. Correcto. Pastor Juan José, muchas gracias. La conclusión. Bueno, también el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imitemos a Cristo Jesús. ¿Cómo? Escudriñando su santa palabra, aprendiendo de Él día con día, para que nuestras acciones sean semejantes a las de Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor. Y permítanme concluir con este pensamiento de el Ministerio de Curación. Elena White expresa aquí en la página 147. La verdadera caridad, es decir, el verdadero amor, ayuda a los hombres a ayudarse a sí mismos. Si llega alguien a nuestra puerta y nos pide de comer, no debemos despedirlo hambriento. Su pobreza puede ser resultado del infortunio. Pero la verdadera beneficencia es algo más que mera limosna. Significa un interés genuino por el bienestar de los demás. Debemos tratar de entender las necesidades de los pobres y de los angustiados y darles la asistencia que mejor los beneficiará. Presta atención, tiempo y esfuerzo personal cuesta mucho más que simplemente dar dinero, pero eso es verdadera caridad. Qué interesante. Hermanos queridos, durante la lección que hemos estudiado, hemos aprendido y hemos recibido un llamado. Hoy más que nunca necesitamos despertar y desarrollar un verdadero y profundo interés por el prójimo. Que Dios nos ayude a ayudar, a abrir nuestro corazón, a anteponer nuestros intereses y a desarrollar un carácter como el de Cristo, siendo de bendición, ayudando, siendo una mano, siendo un pie, proveyendo alimento, proveyendo cobijo, esperanza, proveyendo una seguridad como nunca nadie la va a proveer, sino solamente Cristo Jesús. Seamos esos mensajeros que podamos llevar bendiciones. Hermanos queridos, muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, apreciados pastores. Nos vemos en la siguiente ocasión.